IFRA Asesores Informa con Javier Ruiz. Muy buenas, mi nombre es Javier Ruiz y en esta ocasión vamos a hablar de los planes de igualdad. Bueno, es un tema candente toda vez que llevamos ya varios años en los cuales principalmente las grandes empresas han tenido que implantar lo que se llama el llamado plan de igualdad. Importante señalar que a partir de el año que viene, el año 2022, pues incluso aquellas empresas de 50 o más trabajadores van a tener que contar con este plan de igualdad. Bueno, ¿qué es un plan de igualdad? Pues el plan de igualdad básicamente es un conjunto ordenado de medidas que pueden y deben ser evaluables, que son adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación de una empresa en particular sobre la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres dentro de la empresa, con el fin de eliminar la discriminación por razón de sexo. ¿Cuál es la obligación a través de los planes de igualdad? Pues deben fijar unos objetivos concretos de igualdad a alcanzar, deben fijar unas estrategias y unas prácticas a adoptar y así como establecer sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos. ¿Qué empresas están obligadas a elaborar e implantar un plan de igualdad y de qué plazo disponen para cumplir esta obligación? Bueno, tenemos que tener presente que las empresas de 50 o más trabajadores en plantilla tienen obligación de contar con un plan de igualdad, pero la norma establece que hay un calendario a partir del cual pues se va a controlar que efectivamente tienen ese plan. A partir del 7 de marzo del 2020, las empresas de 150 o más trabajadores ya tuvieron que contar con ese plan de igualdad. En el 2021, en marzo del 2021, las empresas de más de 100 trabajadores han tenido que implantar su plan de igualdad y digamos que la fecha que tenemos que tener muy presente es 7 de marzo del 2022, que todavía quedan unos meses, pero se acerca, en la cual las empresas de 50 o más trabajadores tendrán que tener plan de igualdad. A partir de esa fecha, la inspección de trabajo pues comenzará sin lugar a dudas a revisar que esas empresas de 50 o más trabajadores cuentan con plan de igualdad. También tenemos que tener presente que si nuestro convenio colectivo obliga a tener plan de igualdad, da igual el número de trabajadores que tengamos, deberemos de contar con ese plan. También es obligatorio cuando la autoridad laboral, la inspección de trabajo, lo ha decidido, lo ha acordado a través de un procedimiento sancionador, donde se especifique la sustitución de unas eventuales sanciones en las que haya incurrido la empresa por esa elaboración de ese plan de igualdad. Bueno, ¿cómo sabemos si estamos dentro del rango de esos 50 trabajadores o no? Bueno, pues hay una forma de calcularlo. No hay una manera establecida legalmente, pero sí que por analogía se utilizan otras fórmulas de cálculo, como pueden ser el cálculo de número de trabajadores minusválidos que tiene que haber una empresa en función del número de plantilla, etcétera, etcétera. Y básicamente pues tenemos que contar por cada trabajador indefinido o fijo discontinuo o aquellos temporales con contrato superior al año, tenemos que contarlos como un trabajador. Aquellos contratos temporales cuya duración sea igual o inferior
a un año, computarán según los días trabajados en el año anterior. Es decir, y la fórmula es, por cada 200 días de trabajo de un trabajador a tiempo eventual, o sea, temporales, se computará como un trabajador. ¿Vale? Los trabajadores a tiempo parcial no computan como un trabajador a tiempo completo, es decir, un trabajador a tiempo parcial que trabaje todo el año pero que esté solamente una hora, computará como un trabajador. Por tanto, pues tenemos que hacer ese pequeño cálculo para saber, sobre todo en empresas que tienen pues 40, 50, 60 trabajadores de ahora de cara a 2022, pues si efectivamente tienen obligación o no. Y tendremos que estar muy pendientes de si en algún momento rebasan conforme a la fórmula indicada esos 50 o más trabajadores, con el fin de prepararse para tener ese plan, esa preparación del plan de igualdad. ¿Qué es lo que ocurre si no tenemos ese plan de igualdad? Bueno, pues tenemos que tener presente de que su ausencia conlleva sanciones de entre 6.251 euros en los casos más leves hasta 187.000 euros y, como decimos, en función de las circunstancias, el tamaño de la empresa, etcétera. También tenemos que tener presente que la ley contempla una serie de consecuencias accesorias como pérdida automática de ayudas, de bonificaciones y de beneficios por un periodo de entre 6 meses a 2 años. Tenemos que saber que actualmente ya existen campañas de control del tema del plan de igualdad. Evidentemente, en el 2021 nos encontramos con la franja de las empresas de 100 trabajadores en adelante, pero como decimos, en marzo del 2022 ya se empezarán a inspeccionar empresas de 50 o más trabajadores. Bueno, ¿cuáles son, de forma breve, cuáles son los pasos a seguir para elaborar un plan de igualdad? Bueno, pues podríamos dividirlo en varias fases, en 5 fases. La primera fase, que es la de negociación del diagnóstico, en la cual hay pues una comunicación de la apertura de la negociación y de las materias que se van a tratar en la misma, la llamada constitución de la Comisión de Igualdad, el establecimiento del calendario o plan de negociación y la adopción de los acuerdos correspondientes. En una segunda fase se elabora el diagnóstico de igualdad, se recogen la información y se analiza la situación de la empresa, se identifican las situaciones de desigualdad o discriminación y se formulan las propuestas de mejora. En una tercera fase se realiza el diseño, la aprobación y registro del plan, donde se definen los objetivos, se establecen las medidas evaluables y un cronograma de lo que se va a realizar, se asignan recursos y se registra. En una cuarta fase, podríamos decir, se realiza la ejecución y seguimiento del plan. Se implantan las acciones previstas, se hace un seguimiento de su desarrollo y sus resultados y, por último, en la fase última, quinta, se hace una evaluación. Se analizan los resultados y el grado de consecución de los objetivos y se identifican los aspectos a mejorar y futuras medidas. Todo esto, por supuesto, en perfecta comunicación entre la empresa y los representantes de los trabajadores. ¿Quién puede realizar estas tareas de plan de igualdad? Las propias empresas, a través de sus propios recursos internos, pueden libremente ocuparse de elaborar y de negociar todas esas tareas que hemos indicado, si bien, pues con carácter general, lo ideal es ponernos en manos de un profesional experto en la materia con el fin de que nos asesore en cada uno de los pasos con el fin de obtener el resultado deseado. En ese sentido, dado que la fecha de abril 2022, aunque parece lejana, no lo es tanto, por cuanto que las tareas y los plazos que hay para realizar un plan de igualdad son extensos y, por tanto, son muchas las tareas que hay que hacer, las negociaciones, las reuniones y, por tanto,
es interesante que cuanto antes aquellas empresas que puedan estar dentro de ese paraguas de 50 o más trabajadores en esas fechas o que presuman que pueden estar en cualquier momento, pues mi recomendación es que no dejen para más adelante el inicio de esta obligación en su caso. Y bueno, pues con esto terminamos con los planes de igualdad. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo.